Si alguien me preguntara qué 4 cosas deberías ser capaz de hacer para mantenerte joven y fuerte durante el máximo tiempo posible, le diría sin ninguna duda estas 4 capacidades que, como todo en la vida, si no las cuidas, si no las proteges, las acabarás perdiendo con el paso de los años. Así que en este episodio voy a contarte cuáles son estas 4 capacidades que necesitas trabajar, que necesitas proteger si quieres combatir el envejecimiento prematuro. Yo soy Luis Carballo y esto es el podcast de Fitness en la Nube. Hoy, dado el tema que vamos a tratar, quiero empezar este podcast haciendo una afirmación tan categórica como quizás también algo controvertida, pero al mismo tiempo rotundamente cierta, y es que el movimiento es vida. Y me explico. Al final, la característica principal e intrínseca que tiene el mundo animal, el mundo al cual nosotros como seres humanos pertenecemos, que lo diferencia del mundo vegetal, del mundo de las plantas, es que nosotros y los animales en general necesitamos movernos para obtener recursos. Las plantas no. Las plantas obtienen todos sus recursos de forma estática, es decir, sin necesidad de moverse. Y esto evolutivamente es algo muy obvio, porque nosotros hace cientos o miles de años, si no éramos capaces de movernos, no podíamos obtener recursos, no podíamos obtener alimento ni para nosotros ni para nuestra familia. Y por tanto, si no conseguimos obtener alimento, morimos. Es algo obvio. Pero al mismo tiempo, aunque de alguna forma podamos obtener alimento, si no somos capaces de seguir a nuestro grupo, especialmente en épocas donde había sociedades tradicionalmente más nómadas, es decir, las sociedades nómadas seguían a la comida. Si tu grupo seguía a la comida y tú no puedes moverte y no puedes seguir a tu grupo te acaba desechando porque te acabas convirtiendo en una carga para ellos. Y eso no lo iban a permitir, así que te desechan y cuando te desechan, puesto que no te puedes abastecer, te acabas muriendo. Pero incluso, aunque de alguna forma tú de forma independiente pudieras abastecerte de alimentos sin necesidad de moverte, puesto que no te puedes mover, no puedes escapar de los peligros o te conviertes en presa fácil para cualquier depredador, con lo cual también acabas muriendo. Es decir, si no te mueves, te mueres. Y esto sí que es verdad que aunque fuera cierto hace cientos o miles de años, se puede argumentar que ahora, a día de hoy, con la sociedad que hemos montado, el movernos no es necesario o no es estrictamente necesario porque podemos sobrevivir sin necesidad de movernos. Y es verdad. Incluso yo soy el primero al que no le gusta hacer esto justo que acabo de hacer, que es hacer una comparativa del mundo que teníamos hace miles de años con el mundo que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver. Con lo cual no tiene mucho sentido que yo hable del mundo que teníamos hace miles de años comparándolo con el mundo que tenemos ahora, porque los retos que tú tienes ahora no tienen nada que ver con lo que tenía tu antepasado de hace miles de años. No tiene nada que ver, por tanto no tiene mucho sentido que hablemos de esos retos cuando tus retos están aquí y ahora. Eso vaya por delante. Ahora bien, aunque es verdad que el tema de movernos no es una necesidad que nos impida la supervivencia a día de hoy, tenemos que entender que nosotros cuando no nos movemos lo que hacemos es acusar nuestra decadencia física, es decir, nuestra decadencia física se precipita porque si no nos movemos no tenemos que preservar esa capacidad física y si no preservamos esa capacidad física es lógico que se deteriore y al final nosotros tenemos un envejecimiento cronológico, es decir, el envejecimiento cronológico es el tiempo que tú llevas vivo, el tiempo que llevas respirando. Lo puedes medir en días, en semanas, en horas, en minutos, en años, en lo que tú quieras. En lustros me da igual, pero es el tiempo que llevas vivo. Pero luego hay otro envejecimiento que es el envejecimiento biológico, que es el deterioro que tienen tus células por dentro. Y es verdad que el envejecimiento cronológico va a llevar aparejado cierto envejecimiento biológico. Es decir, cuando llegue cierto punto, en los hombres será un punto más tardío, en las mujeres un punto más anticipado. No matéis al mensajero, yo simplemente os digo lo que hay, pero llegado ese punto, iremos viendo que ese envejecimiento cronológico lleva aparejado un envejecimiento también biológico, es decir, que las cosas nos cuestan más y que evidentemente todo es un poquito más difícil. Al final, con 60 años no podemos comparar cuando teníamos 20 años, a no ser que cuando tuvieras 20 años estuvieras hecho polvo, entonces sí, pero digamos que tu capacidad física va aumentando hasta que llegue ese punto de cúspide, ese punto máximo y a partir de ahí va disminuyendo. Eso es algo completamente normal, es el envejecimiento. Ahora bien,
Cuando ese envejecimiento biológico sobrepasa o se dispara con respecto al envejecimiento cronológico, ahí es cuando tenemos un problema y es lo que se suele llamar envejecimiento prematuro. Es decir, que tú físicamente estás más viejo de lo que tu edad cronológica indica. Y eso sí que es un problema, y de hecho es un problema palpable, porque hay un mercado detrás de esto, que es un mercado que está lleno de productos para precisamente evitar este envejecimiento prematuro. Es decir, te venden cremas, te venden terapias, te venden suplementos, te venden ciertas cosas para que no caigas en este envejecimiento prematuro. Pero es que este envejecimiento prematuro, la causa de este envejecimiento no es que no tengas la crema X o Y que te permite pues tersar la piel o tener la piel más tonificada o lo que sea. No, el problema que tienes es que has dejado de moverte. Ese es el problema que tienes. Por eso, todo este mercado que hay se hace como siempre desde el prisma, bajo mi punto de vista, equivocado. ¿Por qué? Porque se ataca el síntoma. ¿Cuál es el síntoma? Que tengo arrugas. ¿Cuál es el síntoma? Pues que tengo problemas digestivos. ¿Cuál es el síntoma? No, pues que me duelen las articulaciones. Ese es el síntoma. Me duele la cabeza, me duele lo que sea. Eso es el síntoma. Ahora, la causa es que dejaste de moverte. Y aunque es verdad que el no moverte no te va a impedir sobrevivir, tenemos que tener en cuenta que tu condición física va a caer en picado. Y eso es precisamente lo que te está haciendo envejecer prematuramente. Porque yo estoy cansado de escuchar batallitas, por decirlo así, de gente que dice, no, yo cuando era joven pues salía en bici o jugaba al fútbol o hacía lo que sea. Entonces el problema que tienes es que cuando vas cumpliendo años no es que te sea más difícil hacerlo todo, es que cuando cumples un año más, llevas un año más sin jugar al fútbol, un año más sin montar en bici, un año más sin moverte en general. Por tanto, cada vez que vas cumpliendo años, es un año más que vas agregando a esa inmovilidad que tienes, porque no te estás moviendo. Y esto es el problema real que hay. Por tanto, sí que es verdad que el no moverte no es un problema para sobrevivir, pero sí que es un problema si quieres atacar este envejecimiento prematuro y si quieres estar joven, fuerte y sano durante el máximo tiempo posible. Porque la gente, como digo, no pierde esas facultades cuando cumple un año más, sino que cuando cumple un año más es un año más de lastre que vas sumando a todos los años que llevas sin cuidar de tu cuerpo. Así que en este episodio voy a hablar de 4 capacidades físicas básicas que tienes que proteger, que tienes que mantener y que tienes que entrenar si quieres mejorar tu forma física y si quieres aguantar sano y fuerte el máximo tiempo posible. Lo primero que tendríamos que entrenar y que trabajar, y que es algo bastante básico, son los cambios en el centro de gravedad. Es decir, moverme o practicar movimientos donde se involucren cambios en el centro de gravedad, que dicho de una forma más popular, más coloquial, es agacharme y levantarme. Ya está. Porque estos cambios en el centro de gravedad se llevan a cabo o bien por movimientos en el tronco, en músculos del tronco, músculos de las piernas o por lo que sea. Hay muchos tipos diferentes de movimientos que podemos practicar. De hecho, podríamos dividir estos movimientos en movimientos dominantes de rodilla o movimientos dominantes de cadera, que esto seguro que a muchos de vosotros os suena algo más porque es una terminología que quizás se ha utilizado más a nivel popular, pero básicamente movimientos dominantes de rodilla son movimientos donde la función principal del movimiento, el motor principal, procede de la rodilla. Y los movimientos dominantes de cadera es cuando ese movimiento, el motor de ese movimiento, procede de manera principal de la cadera. Y aquí hablamos de diferentes ejercicios que podemos hacer, ya sean variaciones de sentadilla para trabajar esos dominantes de rodilla, o movimientos como peso muerto, o los swings, o los step-ups, ¿vale? Todo esto va a cambiar nuestro centro de gravedad y vamos a tener más dominancia de la cadera. ¿Vale? Los toe touch, por ejemplo, también sería otra opción. Es decir, tenemos muchísimos ejercicios que podemos hacer para practicar estos cambios en el centro de gravedad. Y tenemos que practicarlos, porque estos cambios en el centro de gravedad no van a desaparecer cuando tienes 60, 70 u 80 años, porque los vas a seguir necesitando. Porque cuando tú eres mayor, sigues teniendo que sentarte en el sofá, sentarte a comer, sentarte en el váter, meterte en el coche, levantarte de la cama. Todo esto implica cambios en el centro de gravedad. Por tanto, tienes que practicar esos cambios en el centro de gravedad con ejercicios, digamos, que trabajen o que promuevan estos cambios en el centro de gravedad. Y una buena forma de buscar ejercicios
que tú puedas intuir que estás trabajando estos cambios en el centro de gravedad son ejercicios donde se involucra lo que se llama la triple extensión, es decir, una extensión tanto de los tobillos como de las rodillas como de las caderas. Si encuentras ejercicios que trabajen al unísono esta triple extensión, podemos aseverar o al menos intuir que estamos trabajando estos cambios en el centro de gravedad. Así que serían los primeros movimientos que tendríamos que pensar en utilizar para protegernos del envejecimiento prematuro. Los siguientes movimientos, y voy a meter dos grupos de movimientos dentro de la misma categoría, serían los empuje y tracción. Es decir, dicho de una forma más coloquial, los ejercicios de empuje serían ejercicios donde estoy alejando algo de mí. Y los ejercicios de tracción son ejercicios donde estoy atrayendo algo hacia mí. Y de la misma forma que hemos hecho antes con los ejercicios de cambio en el centro de gravedad, podemos dividir los ejercicios de empuje y tracción según el plano de movimiento, es decir, horizontal o vertical. El empuje horizontal sería, por ejemplo, hacer ejercicios de flexiones, de press de banca, de press con mancuerna tumbado en el banco, de press de cualquier manera que siempre se trabaje en el plano horizontal. Y luego en el plano vertical sería alejar algo de mí sobre la cabeza. Los preses verticales, preses de hombro, press militar, press de cualquier tipo, pero que esté alejando algo en dirección hacia arriba. Ya está, muy sencillo. Y lo mismo al revés. Lo mismo con los tirones, con las tracciones. Una tracción horizontal será un movimiento de remo, ¿vale? De remo en polea, remo con mancuernas, remo como tú quieras. Un remo, y los ejercicios de tracción vertical serían ejercicios de jalones. Un jalón vertical, un jalón con agarre unilateral, o un jalón con agarre supino, un jalón, lo que sea. Pero tracción, atraer algo hacia ti. Y esto lo vas a seguir haciendo toda tu vida, porque toda tu vida vas a lanzar algo, por ejemplo, que es un movimiento de empujón, o vas a atraer algo hacia ti. Esto lo vas a hacer siempre, por tanto tienes que tener la capacidad de hacerlo. ¿Cómo mantienes esa capacidad de hacerlo? Practicándolo a diario o practicándolo de forma frecuente. Y en este caso tenemos estos ejercicios de empuje y tracción. Y luego nos metemos en otros movimientos que deberíamos practicar, que deberíamos realizar, que son los movimientos quizás más mágicos de todos, porque son los movimientos de rotación. Y digo que quizás es el más mágico de todos porque al final se produce en el plano transversal. El plano transversal es ese plano que nos permite rotar sobre un eje. No me quiero poner muy técnico, pero dentro del gimnasio, o bueno, no dentro del gimnasio, sino en general, el cuerpo humano tiene 3 planos de movimiento: el plano sagital, el plano frontal y el plano transversal. Y en los gimnasios o en las rutinas típicas que se suelen hacer, se suele enfatizar mucho los ejercicios en el plano sagital, incluso de forma más minoritaria, pero también se suelen hacer muchos ejercicios en el plano frontal. Pero en el plano transversal no se suelen hacer apenas ejercicios. Y este plano transversal es el que indica esa rotación. Por tanto, la rotación es importante. De hecho, si analizamos un mapa anatómico, vamos a ver que la gran mayoría de fibras musculares que componen la zona media no son verticales, sino que son o bien horizontales, pero sobre todo diagonales, lo que significa que el cuerpo está preparado para rotar. Y esa rotación tienes que practicarla, porque como digo siempre, si no lo usas, lo pierdes. Y esa rotación, esos movimientos de rotación, los tienes que practicar, porque tu cuerpo está diseñado así. E incluso ejercicios, o más que ejercicios, músculos, que a priori podríamos pensar que son músculos diseñados para trabajar en el plano sagital, por ejemplo, porque son verticales, como por ejemplo el recto femoral o los flexores de cadera. Cuando nosotros estamos en movimiento y abrimos la pierna hacia afuera, porque nos estamos moviendo, esto implica que ese músculo ya no tiene una disposición vertical, sino que ahora está en posición diagonal, lo que implica, a su vez, que ese músculo nos va a ayudar a rotar. Por tanto, la rotación es una capacidad muy importante que tenemos que seguir manteniendo. ¿Y cómo la puedes seguir manteniendo? Practicándola, como todo. Y luego ya nos vamos a la cuarta capacidad básica, que es la capacidad de locomoción, es decir, la capacidad de desplazamiento, de moverte. El ser humano es un animal bípedo, es decir, 2 patas. Y nos desplazamos sobre esas 2 patas. Es verdad que podemos desplazarnos
utilizando otros movimientos. De hecho, ahora está muy de moda el tema del animal flow, que es desplazarse pues imitando el movimiento de otros animales. Es verdad, pero yo siempre suelo favorecer el desplazamiento caminando. Y por eso digo siempre que caminar más te hace mejor al caminar, porque cuanto más practicas algo, mejor te haces en ese algo. Y por eso incido siempre en el tema de los brisk walk, en el tema de moverse en nuestro día a día, porque al final cuando tú te estás moviendo es un tiempo que no estás sentado. Y si no estás sentado y te estás moviendo, te estás haciendo mejor al moverte. Y es verdad, como he dicho antes, que podíamos hacer otro tipo de desplazamientos y andar imitando a un cangrejo o andar imitando a un oso o andar con las manos o lo que sea. Pero al final eso es imitar el movimiento de otro ser, de otro animal. Pero nosotros estamos diseñados para caminar sobre las dos piernas y ejercer esa fuerza sobre el suelo y que esa fuerza suba hacia nosotros, traspase por el core y ya se transmita en todo el cuerpo. Eso es lo que estamos diseñados para hacer. Por tanto, para mí, la locomoción o la capacidad de locomoción principal no es hacer este animal flow de imitar otros movimientos de otros animales y demás, sino lo que tenemos que buscar es simplemente caminar, desplazarnos de pie, caminar, movernos, andar, ya está, porque es lo que estamos diseñados a hacer. Sí, por supuesto, hay lugar para imitar cómo se mueve un oso, cómo se mueve un cocodrilo, cómo se mueve lo que sea, pero nosotros estamos diseñados para caminar. Y además, la locomoción, una de las cosas clave que tiene es que dentro de la locomoción del caminar se pueden ver implícitos los otros tres grupos, otras tres capacidades que he mencionado anteriormente, porque en cada zancada, en cada paso que tú das, el centro de gravedad se va a modificar tanto horizontal como verticalmente. Por tanto, ahí tenemos el cambio en el centro de gravedad. Luego también cuando hacemos movimientos de locomoción, cuando estamos caminando, hacemos movimientos opuestos de empuje y de tracción con los brazos. Por tanto, tenemos empuje y tracción a nivel de los brazos y al mismo tiempo el movimiento contralateral que hay entre el tren superior e inferior genera un movimiento de rotación. Así que lo tenemos todo dentro de la locomoción. Tenemos empuje y tracción, tenemos el cambio en el centro de gravedad y tenemos la rotación. Todo está perfectamente definido dentro de esa locomoción. Por eso es uno de los patrones de movimiento que más me gusta porque involucra todo lo demás. Así que la conclusión de esto es que si quieres retrasar el envejecimiento prematuro y mantenerte joven y enérgico y sobre todo independiente durante el máximo tiempo posible, tienes que practicar estas 4 habilidades o capacidades físicas, porque si no las practicas, las vas a perder. ¿Y cómo tienes que practicarlas? Pues aquí voy a sonar repetitivo, pero lo más útil para hacerlo es trabajar entrenamiento de musculación. Trabajar con movimientos de musculación donde a esos movimientos le añades carga adicional y de esta forma la musculatura implicada en cada ejercicio se va a hacer más fuerte y vas a ganar más masa muscular, lo cual te va a permitir ejecutar estos movimientos con mayor soltura. Es lo más simple. Ahora, ¿es suficiente? Bueno, generalmente sí, aunque en los típicos entrenamientos o típicas rutinas, como la gente lo suele llamar, no suele haber mucho hincapié en ciertos movimientos, especialmente en los movimientos de rotación. Porque nosotros cuando vamos al gimnasio siempre solemos trabajar principalmente en movimientos en el plano sagital y en el plano frontal, pero poco plano transversal, por lo general. Por tanto, sí que añadiría o sí que recomendaría añadir especialmente trabajo de rotación. Y no solamente de rotación, porque dentro de la rotación tenemos diferentes movimientos o podemos hacer diferentes combinatorias. Rotación más empuje, rotación más tracción, es decir, podemos combinar varios de estos movimientos. Estos movimientos no son movimientos estancos, sino que muchos de ellos, como hemos visto en la locomoción, digamos que son una mezcla de todos los demás. Así que dentro de la rotación podemos trabajar de diferentes maneras. Por eso, por ejemplo, en la academia trabajamos con una filosofía que es el Core Master, donde en esta filosofía metemos dentro de cada entrenamiento trabajo para practicar estos movimientos tanto de rotación como incluso de locomoción, de empuje, tracción, todos los movimientos que hemos visto, los cambios a nivel de centro de gravedad, todo esto lo trabajamos dentro de la academia y nos aseguramos de que este Core Master
no solamente estemos trabajando la musculatura como tal, que es lo que siempre defiendo, sino que además también estemos trabajando estos movimientos, que son movimientos básicos que nunca deberíamos dejar de realizar. Y si quieres aprender esta filosofía del Core Master, de ver cómo se combina con la filosofía PHA, que es lo que hacemos dentro de la academia en los entrenamientos, y además que compruebes lo que siempre digo, que esta es la mejor forma, que he encontrado al menos la mejor forma de entrenar, la mejor tanto a nivel de resultados y también a nivel de que lo puedas compatibilizar con tu estilo de vida. Y es la mejor forma para retrasar lo máximo que puedas este envejecimiento prematuro. Y si no me crees, te animo a que lo pruebes y a que me digas realmente que me he equivocado y que no es así. Y para ello, si quieres probarlo y quieres comprobar que lo que digo es cierto o que lo que digo no lo es, puedes ir a fitnesslanube.com/academia. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale like, suscríbete, deja un comentario bonito, porque la semana que viene vamos a ver qué es realmente comer saludable y cómo saber si tú estás comiendo saludable o solo crees que estás comiendo de forma saludable. Pero esto será la semana que viene. Hasta entonces, hasta luego.